¿Cuántas veces te han dicho que tienes que aprender a controlar las emociones? Pero resulta que es el peor consejo que nos pueden dar. Bienvenidos a Café con Isa, un espacio dedicado para trabajar sobre la salud mental. Mi nombre es Isabel Pérez Vescanza, psicólogo clínico, psicooncóloga y primero que nada madre, esposa, amiga, hermana. Vamos a estar hablando sobre temas tan interesantes y tan enriquecedores para ayudarte en tu salud mental. Tenemos que aprender a gestionar las emociones. Gestionarlas es entenderlas, reconocerlas. Las emociones básicas, la tristeza, la alegría, la ira, entender que son respuestas de nuestro organismo. Ante alguna situación, ante algún evento, ¿por qué tendríamos que aprender a gestionarla? Porque de alguna manera nos defienden o nos conectan con ese entorno que tenemos alrededor. Cuando nos sucede algo, por ejemplo, vamos camino al trabajo y en el metro hay un frenazo, hay una situación irregular que nos descontrola, hay gente que grita, gente que se toma de la baranda y ese proceso en algunas ocasiones respondemos molestos porque la gente se nos tiró encima o asustados. Reprimir esa emoción que siento tiene que ver con controlarla. Porque realmente lo que quiero responder en ese momento es del grito, porque es mi sorpresa, es instintiva. Las emociones, como respuesta fisiológica, nos ayudan justamente a eso. A aprender a reconocer cómo nos sentimos. Ahora te pregunto, ¿cómo te sientes cuando tienes ganas de discutir con alguien, de responderle a alguien y no lo haces? Esa molestia, esa rabia, esa necesidad de controlarte, resulta que esa energía, si lo hablamos de energía, porque es muy fuerte cuando estamos molestos, ¿qué se hace en el cuerpo? ¿Para dónde se va? ¿Has escuchado hablar de las enfermedades psicosomáticas? De esas que suceden y de repente uno dice, oye, de repente tengo un dolor de estómago muy fuerte, pero que ese momento tiene que ver con haberte guardado una emoción. Las enfermedades psicosomáticas es importante atenderlas porque tienen que ver también con un proceso inadecuado de gestión emocional. Es decir, en lugar de gestionarla, de atender la emoción, la controlamos, la reprimimos, no una vez, sino muchas veces. En algunas situaciones laborales, por ejemplo, tu jefe te grita y en el momento no le puedes responder. ¿Qué sucede con esa emoción? Se siente como una energía, ¿verdad? Se siente como algo fuerte. Parece que la guardas porque no pudiste responderla. Tu cuerpo va a responder. A mí me pasaba en lo personal. Si no podía responder en ese momento, antes de aprender a gestionar las emociones, mi emoción se guardaba, sobre todo cuando fui adolescente. Y días después tenía la boca con unas ulceraciones, lo que nosotros conocemos como llaguitas en la boca, esas molestias. Y yo decía, oye, qué raro, ¿por qué me pasó eso? Ahí había un punto importante, que lo conocí después, cuando sucedió otro evento y ya era profesional de la psicología. Entonces, cuando estas emociones se controlan, se reprimen. Cuando se gestionan, se atienden, se solucionan, se dan el permiso de ser conocidas. Es importante como ejercicio para poder tener una buena gestión emocional, hacer algunos ejercicios básicos. ¿Se ha escuchado hablar del mindfulness? Sí, el mindfulness que yo entiendo es estar presente también en el aquí y en el ahora. Como nos contó esta película interesantísima y bellísima de Kung Fu Panda, donde el gran sabio nos dice, el ayer fue una historia, el mañana es un misterio y el presente es un regalo. A eso te invito, que te atiendas el día de hoy. Que atiendas tu momento de poder decir, ya va, ¿qué pasó? Hago pausa, como decía Stephen Covey.
hacer pausa a esta situación que me está pasando para poder reconocer cómo respondo. Como estrategia, te sugiero que cuando no entiendas algo que está sucediendo y la persona venga de una manera con un tono un poco agresivo a preguntar, por ejemplo, ¿por qué no tienes listos los informes? Antes de responder con el mismo impulso de la agresividad, repregunta, disculpe, usted me está pidiendo los informes. ¿Qué hace esa pausa? Te da pausa a ti de poder respirar y no responder de manera violenta como está respondiendo, de no engancharte en esa emoción que tiene el otro. Pero además también hacer esta pausa para que el otro baje y disminuya. Podríamos estar hablando horas de ejercicios para poder gestionar las emociones, porque tiene que ver con estar presente, tiene que ver con hacer pausas reflexivas, tiene que ver con hacer un proceso de poder decir, por ejemplo, hoy, en lugar de tomar tanto tiempo para ir al trabajo, en metro, que me desgasta, voy a ver si me puedo ir un poquito más temprano para aprovechar de caminar un poco en lugar de tomar la micro, de tomar el bus, si es que se puede. Lo mejor llegar unos minutos antes y de camino para ya poder leer un libro, poder escuchar un podcast, escuchar el canal de YouTube de Café con Isa. Y otro ejercicio importante que te voy a recomendar, aparecen también acá en mi libro de Catarsis, que tiene que ver con escribir para sanar, que lo hemos hablado. Pero también hay un ejercicio interesante que se llama la comunicación va al teatro. La comunicación asertiva va al teatro, te invita a decir, ¿cómo hago para responder esas situaciones? ¿Cómo hago para responder de una manera asertiva? ¿Cómo hago para colocar límites? Dentro de estos procesos también se trata de ir agendando para ti situaciones como, por ejemplo, ¿cómo voy a planificar mi día a día? En una agenda planificadora puedes atender y decir, gestionar mis emociones el día de hoy tiene que ver con hacerme consciente de esta situación de tristeza. A mí me encanta hacer tablas. Me encanta poder decir, esta situación me pasó el día de hoy, 20 de mayo, 12 de mayo, a la fecha que sea, respondí de esta manera. ¿Cómo creo yo que debía responder? Es un ejercicio interesante, ¿cierto? Porque te invita a reestructurar de una manera desde el pensamiento, desde la manera de tu conocimiento, cómo creo que podría responder. Tiene que ver también con una autoaceptación, tiene que ver con decir, sí, creo que respondí de una manera agresiva y de esa manera no me funciona. Creo que podría responderle de una manera un poco más asertiva y me organizo, porque el día a día lo tenemos que organizar de una manera amable, de una manera cariñosa, de una manera donde te dé los espacios adecuados para que puedas tener una gestión emocional. Así que te invito a que puedas ir aprendiendo poco a poco a trabajar en tus tiempos, pero sobre todo te invito a estar presente en este hoy que definitivamente es un regalo.